Mira, ante todo, hablando de mantenimiento de obras y de cosas que hemos pedido y reclamado, se hizo un anuncio que a mucha gente cuando lo leyó probablemente no le gustó. Y es cierto, augura alguna problemática en el transporte. Pero son cosas que en otro momento uno ha criticado y reclamado. Se anuncia el cierre por 45 días. Una intervención, mejor dicho, por 45 días, porque no es un cierre completo, sino que se va a trabajar por etapas del puente Juan Bosch. El puente Juan Bosch es de las infraestructuras viales que hay en el Distrito Nacional y en comunicación con Santo Domingo Este, la más importante por tamaño, por costo. Fue una obra importantísima que dejó iniciado el gobierno, la administración 96-2000 que encabezó Leonel Fernández y que culminó el gobierno que encabezó Hipólito Mejía a inicios de esa magistratura y que de hecho al momento de culminar y por la muerte precisamente del profesor Bosch, en esos días se tomó la decisión de darle el nombre del expresidente, del profesor Bosch. Yo creo que fue una especie ahí de coincidencia que terminó provocando. Eso nos deja, en el caso de Santo Domingo, de las pocas ciudades de esta zona del Caribe que tienen lo que se llama un sistema dual. Dos puentes, uno al lado de otro, dos puentes construidos en distintas épocas, en distintas intervenciones, con distintas planificaciones y que están uno justo al lado de otro. El viejo puente Duarte, un puente colgante, construido en 1958-1959 al final de la dictadura, y un puente ya con básicamente una construcción más basada en el hormigón, en el acero. Ojalá que la planificación que DGCET haga pueda ir de la mano con las necesidades que todo el mundo sabe genera ese cruce y la carga que ahora van a recibir de manera extra las otras vías. Así que por favor, por adelantado, le pedimos a Deligne, al ministro de Obras Públicas y a quienes están encargados de las diferentes infraestructuras, por favor, sabiendo que esta intervención va a durar un mes y pico, no hagan cierres sorpresivos del puente flotante. No hagan intervenciones sorpresivas en otras áreas. Quienes estuvieron yendo y viniendo de Villamella, de Santo Domingo Norte en estos días, sobre todo este fin de semana, se toparon con una intervención importante en el puente Presidente Peinado. Sí. Eso no está mal, eso está muy bien. Ahora, ¿qué está mal? Que si desvías a la gente hacia Arroyo Hondo, que si desvías a la gente a través de los Reyes Católicos para dar la vuelta al Mirador Norte, entonces se encuentran con que están asfaltando esa vía. Sí. Porque no tiene sentido. Entonces vamos a calendarizar. Las vías alternativas tienen que estar despejadas. Es la cosa. Entonces, tienen que hacer. O trabajamos primero el despeje, ¿verdad? Y después intervenimos las obras grandes. Pero algo tiene que hacerse de manera lógica para cuando las personas tengan el flujo de viento, entonces tenga que irse hacia otro lado. Bueno, como quiera, es una necesaria y urgente intervención. Nosotros en el periódico El Dinero hace un par de meses sacamos un reportaje gráfico. Yo lo leí. Mostrando el deterioro que viene presentando ese puente. Y qué bueno que ahora, bueno, las autoridades hayan decidido intervenirlo. No lo van a cerrar por completo, sino que lo que van a cerrar un par de carriles primero. O sea, claro, va a tener, ese puente tiene 6 carriles. Por etapas. Va a tener entonces 3 habilitados y 3 inhabilitados por etapa. Pero que se haga la intervención, que se haga bien hecha, porque el puente ciertamente muestra un avanzado estado de deterioro por falta de mantenimiento precisamente. Sí. Así que desde aquí nosotros al menos esa parte la aplaudimos y deseamos que cuando concluya pues uno pueda decir valió la pena. Miren, pocos minutos para referirnos a este tema. Salió una tabla de una institución, CRES, que es una institución que nos merece mucho respeto y credibilidad por su trabajo y sus levantamientos. Además, CRES tiene una ventaja como institución que genera levantamientos relacionados al área financiera, al área económica, de políticas públicas o de comportamiento de políticas globales, públicas y privadas. Y es el hecho de que CRES tiene... el Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales. Y que tiene, todo el mundo sabe, dentro de todas las instituciones que hay una inclinación ideológica, digamos, un poco menos keynesiana, un poco menos ortodoxa que la mayoría de instituciones. O sea, ellos en ese sentido, para mí, juegan limpio. Eso a mí me gusta. Es como cuando uno lee ese palo, uno sabe para qué va a leer. Igual pasa a Banco Interamericano de Desarrollo, incluso, lo digo hasta de instituciones que yo incluso hasta me separo un poco ideológicamente. El que lee Flaxo y Claxo sabe qué va a leer. Sabe cuál es la orientación y cuál es el enfoque. Ahí nadie se engaña. En ese sentido, CRES publica una tabla donde muestra el comportamiento de los precios, del crecimiento de la inflación en los países de América Latina. La tabla, como es normal en los últimos años, no contiene el gráfico, no tiene a Venezuela, porque Venezuela tiene una problemática de información
de su Banco Central desde hace unos 8 años. Y sin embargo, igual hay algunas agrupaciones como Interenlaces y otras instituciones en ese país que calculan la inflación, que está en niveles de hiperinflación hace muchos años. De todos modos, el resto de países que ahí sale coloca a la República Dominicana en un lugar bastante alto y preponderante al momento de ver el crecimiento de los precios. El crecimiento de los precios que obedece para mí a 2 factores. El factor monetarista, el factor netamente monetario, interno, y el factor externo relacionado a los commodities. Los commodities o materias primas que se comercializan y que tienen precios en los mercados internacionales, que cotizan en bolsas, en las bolsas de valores más importantes del mundo, están teniendo un comportamiento al alza. Eso no lo ha descubierto nadie, es el genio que lo ha descubierto ayer. Eso viene produciéndose por distintos procesos. De hecho, los commodities tienen ciclos. El ciclo de las materias primas ha hecho que más de una vez en América Latina surjan gobiernos que se creen en la tesis de que se van a mantener siempre esos ciclos en alza. Casualmente esos ciclos tienden a parir gobiernos populistas porque entienden que los gobiernos, sobre la base de hacer grandes retenciones a través de los impuestos a quienes manejan esa riqueza, quienes en el caso de la extracción la siembran, la cosechan, la cultivan, la procesan, le agregan algún tipo de valor o sin agregarlo lo colocan en el mercado internacional, o en su defecto los países que hacen esas actividades a través de empresas mixtas o totalmente estatalizadas, que son la minoría. Ese ciclo de las materias primas se vivió, por ejemplo, a partir del año 2002, 2003, 2004, cuando el cobre, el petróleo, la soja, entre otros materiales de la extracción directa de la tierra, de ese sector primario, según la división clásica en la economía, comenzaba a crecer. ¿Qué ocurre en América Latina? Pocos países hacen la tarea de hacer un diseño que pueda sacarle provecho a ese crecimiento, de redirigirlo a buenas infraestructuras, a hacer más sostenibles sus instituciones, a hacer más confiable su Estado de Derecho, para cuando se produjera el natural ciclo inverso de reducción de esos precios, entonces quedara al menos algo tangible. No, América Latina tiene la falla, y pasa en partes del mundo desarrollado, de tomar esos ciclos de riqueza y canalizarla sobre todo al sujeto social y político, que es el votante más pobre, y dirigirla a través de las llamadas políticas de inserción social, que no insertan nada, a políticas de ayuda social, que lo que terminan es convirtiendo a ese sujeto social en un sujeto político adicto a esa especie, si se quiere, de dumping, esa especie de drogadicción que termina siendo en el sistema económico de un país subdesarrollado la idea de que por ser pobre, usted, y por ser un votante objetivo, sobre todo el que gobierna, usted recibe ese premio, que nunca se preocupa porque usted se eleve al siguiente estadio de desarrollo y termine no necesitando entonces la mano, algunos dirán que amiga, misericordiosa dirán otros, pero interesada diré yo, del político que da. Y eso termina, señores, haciendo generaciones de ciudadanos a los cuales el Estado les rompe las piernas, en el sentido de que no les genera las capacidades de insertarse de manera independiente en el tejido productivo. Pero les regala unas muletas. Y se las regala con el compromiso de que se lo agradezca. O todos terminamos siendo cojos y agradecidos, eso sí, de quien nos regala las muletas, pero no terminamos siendo productivos. En este momento, miren qué curioso, llega la pandemia. Dicen por ahí los viejos de uno que Dios no deja a nadie sin algún apoyo, sin algún consuelo. Y América Latina, dolida, tocada en una situación como esta. Sin embargo, las materias primas se disparan. Incluso en el 2020 se dio una situación con un país muy pobre y que fue hasta los otros días colonia, que es el caso de Guyana, la Guyana británica, donde el crecimiento, entre otras cosas, de los precios de los commodities mineros le generó el mayor crecimiento económico que tuvo el continente entero. Lo tuvo ese país, con poca población, con niveles de subdesarrollo que todavía son altos, y que sin embargo fue el que más aumentó su Producto Interno Bruto en general. Aunque el PIB por sí nos dice poco, al menos es una medida macro que suele ser esa primera referencia que la gente ve en economía. Ahora bien, ¿qué está pasando en nuestro país con los precios? Tenemos la carga externa de como el plástico y otras materias que son utilizadas en una enorme cantidad de productos, está creciendo de precio. Y esos precios que vienen desde fuera, hay muy pocas formas hacia lo interno de usted nivelar la posibilidad de que termine afectando el mercado interno. Esas maneras son muy escasas y generalmente los políticos tienen dificultades para abordarlas, como son hacer programas, sean estos temporales o fijos,
que puedan abordar una disminución de los costos, ya no arancelarios, porque hay muy pocos aranceles, aunque existen todavía proteccionismo en algunos aspectos, pero ya no tanto arancelarios, sino más bien de impuestos de entrada, de impuestos de comercialización que tienen algunos materiales. Y luego está la otra razón, que es a la que más le tememos. Y es la vieja idea de agregar demanda a través de crear una masa monetaria mucho mayor, colocarla en el mercado en el entendido de que más dinero en las manos de mucha gente va a generar más consumo y todos seremos felices y nos sentiremos ricos. Cuando la práctica ha demostrado que los actores económicos son los primeros que se dan cuenta de una cantidad de efectivo en el mercado que no está creciendo de la mano con el crecimiento de bienes y servicios. En pocas palabras, el que vende estos vasos sabe que ese billete vale menos y no es tan tonto como para perder en el ejercicio de colocación de ese producto, sino que le va a elevar el precio en la misma medida que esa masa monetaria se va elevando sin que guarde relación con la cantidad de riqueza real que está creando una economía. Y así, señores, la inflación, que siempre le hace daño a la economía en general, pero a los más vulnerables. Por una razón elemental. Todos los sectores que intermedian en la cadena de producción y distribución de bienes simplemente le agregan al precio a aquella disminución que haya tenido en el valor real de la moneda o la que ellos proyecten. Pero el consumidor final no tiene a quién agregarle. El consumidor final no tiene a quién mirar hacia atrás en la cadena y decir, bueno, de ti yo voy a requerir más. ¿De quién puede requerir más? De su empleador, a lo mejor pidiéndole un salario más alto. Y sin embargo, ese empleador que dirá, bueno, yo no tengo los elementos de productividad, yo no tengo los elementos ahora mismo de beneficio neto como para producir un incremento en los salarios. Que es la vieja discusión eterna sobre el tema salarial, que tanto tiene que ver no solamente con el crecimiento de los precios en el índice de precios al consumidor, sino también con aumentar la productividad. ¿Y cómo lo vamos a aumentar? ¿Y qué vamos a sacrificar para aumentarla? Hay que tener mucho cuidado con esto. Las historias de nuestras últimas décadas en América Latina guardan una muy mala gestión tanto de las sociedades cuando se sienten acorraladas entre inflaciones y entre, sobre todo, medidas de choque que muchas veces se tomaron y que terminaron disparando precios de productos de primera necesidad. No me voy a ir a la Poblada del 84 o al Caracazo del 89, no. Podemos irnos más reciente. La inflación ecuatoriana del 99 generó la caída de un gobierno y el cambio de una moneda, la dolarización de ese país. Pero la inflación del 2001 en Argentina provocó la partida, la huida de un presidente en helicóptero y la crisis política que generó en ese país 5 presidentes en una semana. Y así podríamos recordar el error de diciembre mexicano, la crisis del tequila, cuando se le anunció a los actores económicos que se iba a devaluar y los actores económicos, ni tontos ni perezosos, movilizaron capitales hacia afuera en forma de divisas y terminaron acelerando la devaluación. ¿Quién pagó la java? Como siempre, quienes no pueden evadir la disminución del valor de la moneda que usan todos los días, con la que usted compra pan, azúcar, leche, paga la colegiatura de sus hijos o si consume los servicios públicos con los que termina pagando el resto de servicios que recibe del mercado. El Banco Central tiene un mandato de ley, el más importante, y es defender el valor de la moneda. Países que no tienen Banco Central, porque hay gente que cree como que los bancos centrales existen desde Adán, y no es así. Los bancos centrales fueron una moda del siglo XX, sobre todo a partir de Bretton Woods, y que en algunos casos ha funcionado bien, en otros no tanto. Su principal función de ley es defender la moneda. Vamos a tratar de retomar esas medidas, aun cuando tenga, señor director del Banco Central, que a veces irse por la vía que no les gusta tanto a quienes asesoran nuestros gobiernos, y digo nuestros en plural, y es la vieja idea de que darle la maquinita no genera consecuencias, sí las genera. Ojalá que podamos incentivar, siempre he dicho aquí, inversión y producción como un mecanismo que pueda hacer que en tercer lugar el consumo se incremente y podamos hacerle frente a esta terrible situación interna y externa que tanto afecta al bolsillo de los grupos más vulnerables de la sociedad. Nos vamos a la pausa.